La Biblia en un año. Día 239. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Manasés, rey de Judá. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 55 años. Su madre se llamaba Hepsiba. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Construyó los pequeños templos que su padre Ezequías había destruido, hizo imágenes de la diosa Astarté y edificó altares para adorar a Baal. También siguió el mal ejemplo del rey Acab y adoró a todos los astros del cielo. Construyó altares para esos astros en los patios del templo de Dios, aun cuando Dios había dicho que ese templo sería su casa en Jerusalén. Manasés puso la imagen de la diosa Astarté en el templo de Dios, practicó la hechicería y la brujería, y se hizo amigo de los espiritistas y los brujos. También hizo quemar a su hijo como un sacrificio. Su comportamiento fue tan malo que Dios se enojó mucho. Dios le había dicho a David y a su hijo Salomón: de todas las ciudades de Israel, he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. Si los israelitas obedecen todos los mandamientos que le di a Moisés, no los expulsaré del país que les he dado. Pero los israelitas no obedecieron a Dios. Al contrario, Manasés los hizo cometer peores pecados que los que habían cometido las naciones que Dios había destruido cuando los israelitas llegaron a la región. Por eso Dios dijo por medio de sus profetas: Manasés ha cometido pecados vergonzosos. Sus pecados son peores que los cometidos por los amorreos. Hizo que Judá pecara adorando ídolos. Por eso yo, el Dios de Israel, causaré terribles daños en Jerusalén y en Judá. Bastará que oigan lo que allí haré para que les duelan los oídos. De Jerusalén no va a quedar nada. La voy a castigar como castigué a Samaria y a la familia de Acab. Quedará vacía como un plato que se limpia y se vuelca para dejarlo secar. Aún a los que queden con vida los destruiré. Voy a dejar que sus enemigos los derroten y les quiten todo. Porque desde que saqué de Egipto a sus antepasados, este pueblo se ha comportado mal y me ha hecho enojar. Además de hacer pecar a Judá, Manasés mató a mucha gente inocente. Fueron tantos los que mató que Jerusalén se llenó de sangre desde un extremo al otro. Todo lo que hizo Manasés y los terribles pecados que cometió está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio, el jardín de Uzá. Su hijo Amón reinó en su lugar. Amón, rey de Judá. Amón comenzó a reinar a los 22 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 2 años. Su madre vivía en Jotbá, se llamaba Mesulemet, y era hija de Harús. Amón desobedeció al Dios de Israel, el Dios de sus antepasados, pues adoró a los dioses falsos, al igual que su padre Manasés, y cometió los mismos pecados. Un día, los oficiales de Amón se rebelaron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero la gente del pueblo mató a esos oficiales y nombró como rey a Josías, el hijo de Amón. Todo lo que hizo Amón está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Amón fue enterrado en una tumba de su propiedad en el jardín de Uzá. Su hijo Josías reinó en su lugar. Josías, rey de Judá. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Josías comenzó a reinar a los 8 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 31 años. Su madre era Boscat, y se llamaba Jedidá, hija de Adaías. Josías obedeció a Dios en todo, pues siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David. El libro de la ley. Cuando Josías tenía ya 18 años de reinar en Judá, envió al templo a su secretario Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, para que le dijera a Hilcías
jefe de los sacerdotes: toma el dinero que la gente ha entregado a los que cuidan las entradas del templo y entrégaselo a los encargados de la reconstrucción. Así podrán pagarles a los carpinteros, constructores y albañiles. Con ese dinero también podrán comprar la madera y las piedras que se necesitan para reparar el templo. Como los encargados de la construcción son gente honesta, no tienen que dar cuenta de ese dinero. Un día Hilcías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán que había encontrado el libro de la ley en el templo y se lo entregó. Después de leerlo, Safán fue a ver al rey y le dijo: tus servidores reunieron el dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la construcción. Además, el sacerdote Hilcías encontró este libro y me lo entregó. Aquí lo tienes. Entonces Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro, fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Enseguida le ordenó a Hilcías, a Hicam, hijo de Safat, a Acbor, hijo de Micaías, al secretario Safán y a su oficial Asaías: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Entonces ellos fueron a ver a la profetisa Huldá, que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, hijo de Tikvá, y nieto de Arjás. Salum era el encargado de cuidar la ropa del rey. Cuando la consultaron, Huldá les contestó: el rey Josías tiene que saber del desastre que el Dios de Israel va a mandar sobre este lugar y sus habitantes. Así lo dice el libro que le han leído al rey. Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ya no los perdonará más. Pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad, y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego, el pueblo recibirá el castigo que se merece. Entonces los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Huldá. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Luego el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y de Jerusalén para que se reunieran en el templo con él. A la cita acudieron todos los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y los profetas. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que habían encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. Josías sigue las enseñanzas de la ley. El rey Josías ordenó que sacaran del templo todos los objetos que se usaban para adorar a Baal, a Astarte y a todos los astros del cielo. Los sacerdotes y su jefe Hilcías y los encargados de cuidar el templo cumplieron sus órdenes. Luego el rey ordenó que quemaran todo en los campos de Cedrón, en las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los pequeños templos de las colinas edificados en honor de Baal, el sol, la luna y las estrellas. Además ordenó que en todas las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén se quitaran los pequeños templos y sacaran del templo de Dios la imagen de la diosa Astarte y la llevaran al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Allí la quemaron y esparcieron la ceniza sobre el cementerio del pueblo. También mandó derribar las habitaciones del templo donde se practicaba la prostitución para adorar a los dioses y donde las mujeres tejían mantas para la diosa Astarte. En todas las ciudades de Judá, en la región de Gevá de Berseba, había sacerdotes que ofrecían sacrificios a Dios en los pequeños templos de las colinas.
Josías mandó destruirlos y obligó a los sacerdotes a vivir en Jerusalén. A estos les prohibió trabajar en el templo de Dios, aunque sí los dejó comer de los panes sin levadura, al igual que los demás sacerdotes. Además, Josías ordenó destruir los altares de los dioses falsos que estaban en la entrada del palacio de Josué, quien fue gobernador de Judá. Ese palacio estaba a la izquierda de la entrada de la ciudad. Además, Josías destruyó el horno que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie pudiera quemar allí a su hijo o hija como sacrificio en honor a Milcom. También eliminó los caballos y quemó los carros de guerra que estaban a la entrada del templo de Dios, junto al cuarto de Natán Melech, encargado de las habitaciones. Los reyes de Judá usaban esos caballos y carros para las ceremonias en honor al dios Sol. También derribó los altares que esos reyes habían construido en el techo del palacio cerca de la habitación de Acaz, y los que Manasés puso en los patios del templo. Los hizo polvo, y ese polvo lo arrojó en el arroyo de Cedrón. Josías destruyó además las imágenes y los pequeños templos de las colinas al este de Jerusalén y los que había en el sur del Monte de los Olivos. El rey Salomón los había construido para adorar a los repugnantes dioses Quemos, dios de los moabitas, Milcom, dios de los amonitas, y Astarte, diosa de los sidonios. Después rellenó con huesos humanos los lugares donde habían estado esas imágenes. Luego fue a Betel y derribó y quemó el altar que Jeroboam, hijo de Nabat, había construido allí, en el cual había hecho pecar a los israelitas. Cuando Josías regresaba de Betel, vio las tumbas que había en las colinas y mandó sacar los huesos que había en ellas. Luego los quemó sobre el altar del lugar, para que ya no pudieran usarlo. Así se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de su profeta. De pronto Josías vio una tumba y preguntó de quién era. Los hombres de la ciudad le respondieron: es la tumba del profeta que vino de Judá y anunció lo que usted hoy ha hecho con el altar de Betel. Entonces Josías ordenó: déjenla como está. Así que no sacaron los huesos del profeta de Judá ni los del profeta de Samaria, que estaba enterrado junto a él. Josías quitó todos los pequeños templos que había en Samaria, como lo había hecho también en Betel. Los reyes de Israel los habían construido provocando el enojo de Dios. Después mató sobre los altares a todos los sacerdotes de esos templos, y sobre esos altares quemó huesos humanos. Cuando regresó a Jerusalén, el rey Josías le ordenó a todo el pueblo: celebren la Pascua en honor al Dios de Israel, tal como está escrito en este libro del pacto. Así que el pueblo celebró la Pascua en Jerusalén cuando Josías tenía ya 18 años de reinar. Nunca antes todo el pueblo había celebrado la Pascua de esa manera desde que ocuparon el territorio en tiempos de Josué. Además, Josías eliminó a todos los brujos y adivinos y destruyó todos los ídolos, incluso los ídolos familiares. Todos los objetos repugnantes que había en Jerusalén y en Judá para adorar a los dioses falsos fueron destruidos. Así cumplió Josías los mandamientos del libro que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo. Ni antes ni después hubo otro rey como Josías que se apartara de su maldad y obedeciera a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Sin embargo, Dios siguió enojado contra Judá porque los pecados de Manasés lo habían ofendido mucho. Por eso Dios dijo: voy a rechazar a Judá como lo hice con Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y al templo en el que dije que viviría. La muerte de Josías. Un día Necao, rey de Egipto, se dirigía hacia el río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. Entonces el rey Josías decidió atacar a Necao en Megiddo, pero Necao lo mató en cuanto lo vio. Los oficiales de Josías llevaron el cuerpo del rey en una carreta desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. El pueblo eligió a su hijo Joacás para que fuera el siguiente rey de Judá.
Todo lo que hizo Josías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Joacás, rey de Judá. Joacás comenzó a gobernar a los 23 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró solo 3 meses. Su madre era Limná y se llamaba Amutal, hija de Jeremías. Joacás desobedeció a Dios, al igual que sus antepasados. El rey Necao capturó a Joacás y lo dejó preso en Riblá, en la región de Hamat, para que no pudiera reinar en Jerusalén. Además, obligó a Judá a pagar un impuesto de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Después nombró rey a Eliaquim, hijo de Josías, para que reinara en lugar de su padre, pero antes le cambió el nombre y lo llamó Joacim. Luego llevó a Joacás a Egipto, donde murió. Joacim, rey de Judá. Joacim le dio al rey Necao el oro y la plata que éste le pidió, y para hacerlo les cobró un impuesto a todos los habitantes del pueblo. Cada uno tuvo que entregar la cantidad que le correspondía. Joacim comenzó a reinar a los 25 años. La capital de su reino fue Jerusalén, y su reinado duró 11 años. Su madre era Rumá, y se llamaba Zebudá, hija de Pedaías. Pero este rey desobedeció a Dios, al igual que sus antepasados.